Uno, dos, tres, arranquen. Muy bien, buenas tardes. Hola, hola, Buenas tardes buenas en tardes. España, tardes, noches. Para ustedes, Hola, buenos días para muchos. sí, Buenas tardes, buenas tardes. así es. Hola, ¿qué tal, público que nos está escuchando? Bienvenidos nuevamente al programa de Oasis de Escritores que cada domingo llevamos a cabo. Pues, ¿qué creen, querido público? Que ahora estamos, mejor dicho, sorprendidas porque nos invade la juventud de Oasis de Escritores. Llegó la juventud, aterrizó y nos atrapó. ¿Cómo ven ustedes? Entonces, es un orgullo para nosotros tener en Oasis de Escritores en conjunto, desde luego, la transmisión desde España, México y Colombia. Ahora se agrega Perú porque nuestro invitado, joven invitado, porque sí se recalca con mayúsculas, nuestro joven invitado es de Perú. Él nos va a platicar qué fue lo que lo llevó a escribir su libro contra toda autoridad, excepto que, ¿cuál es esa excepción de la que todo el mundo nos quedamos así en incógnita? Contra toda autoridad, excepto que él nos va a platicar nuevamente sobre qué es lo que ha hecho a su corta edad, porque pues esta joven, Jorge Malpartida Tabucci, es su nombre de escritor, y pues para nosotros es un orgullo muy grande, Jorge, tenerte aquí en nuestro programa de Oasis de Escritores. Bienvenido, y que sea de tu propia voz, que nos platiques cuál es esa excepción de contra toda autoridad. Nos acompaña Merche hasta ahorita de España, nuestra coordinadora Isaura Cardona y una servidora Marilu desde México, repito, Colombia y España. Entonces, conforme va pasando el ¿Qué tal? programa, nos vamos uniendo a más personas. Bienvenido nuevamente, Jorge, es un honor tenerte aquí y bañarnos de juventud, porque eres un escritor muy, muy joven. Felicidades. Sí, Bueno, yo quería decir que no vemos a Isaura porque está teniendo algunos problemas con el ordenador, pero es fácil que dentro de poco lo resuelva y entonces la veamos. Y a propósito de lo que dice Lupita, yo recuerdo a mi madre, yo ya tengo 80 años, mi madre ya falleció, y me acuerdo que mi madre decía, yo me acerco a la gente joven porque algo se pega. Pues Sí, así ahora nosotros nos estamos acercando a Jorge a ver si se nos pega algo de la Así juventud. es, nos así estamos es. alimentando de su juventud, desde luego. Como dice él, me siente raro que le digan señor, pero es todo un joven señorón. Yo no le diría bueno, señor, sino un señorón por muchas gracias. todo el camino que has recorrido a tu corta edad. Ahorita nos vas a platicar, nada más que nos deje la indicación, Isaura, de que ya podemos empezar. Sí, señorita Isaura, Jorge, somos todo oídos para escucharte. Ah, perfecto, bueno, adelante. muchas Gusto, gracias, Merche, amiga. Isaura, Lupita y a todos los que nos están escuchando en su programa, ¿no? ¿Verdad? Y me siento muy agradecido por el espacio que me brindan, por la invitación también, y también por lo que me digan joven, ¿no? Porque, bueno, yo ya tengo mis 34 años, ¿no? Y yo, por ejemplo, Okay. soy profesor en la universidad, entonces hay una brecha generacional como mis estudiantes, y yo en ese contexto me siento ya mayor, ¿no? Entonces, Claro. que me digan luego de mucho tiempo joven, me siento bien, porque incluso en el Oxxo, en el supermercado, los que me atienden siempre me dicen señor, caballero, así que sentirse nuevamente reconocido como joven se siente bonito. Pero más allá de eso, yo creo que la literatura lo que permite es conectarnos, ¿no? Conectar intergeneracionalmente, pero también a través de territorios, ¿no? Ustedes están en diferentes países, yo estoy desde Arequipa, Perú, ¿no? Mi tierra, y eso es creo lo bonito, ¿no? De los libros, de las historias, de la ficción, ¿no? Conectar a personas, ¿no? Y con todo gusto yo estoy aquí para conversar con ustedes. No sé si para poder responder a lo que me dijo Lupita,
mi libro de cuentos, ¿no? Que es Contra toda autoridad excepto, acá tengo, ¿no? Es un libro, historias de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Pero construidos con la materialidad de la cultura pop. Tienen el título ese excepto, ¿no? Y Contra toda autoridad excepto porque yo parto de la premisa de que la rebeldía o a veces las luchas contraculturales que a veces tenemos como jóvenes, como adolescentes, incluso como adultos, siempre tienen un pero, ¿no? Una excepción, como se dice a la regla, ¿no? Siempre creemos que podemos ser muy rebeldes, siempre creemos que podemos enfrentarnos a algo, pero siempre va a haber algo que lo obstaculiza, ¿no? Y en esas historias aparece eso, ¿no? Aparece ese obstáculo que nos pone a veces la realidad, a veces nuestros propios sueños, a veces nosotros mismos, ¿no? Por ahí más o menos va la premisa que se plantea en el título, ¿no? Pero has logrado a corta edad muchísimas cosas paso a paso, incluso has ganado algunos premios y queremos que tu propia voz nos platiques para que nuestro querido público que nos escucha en este momento y posteriormente también a través de nuestro canal de YouTube, pues sepan quién es Jorge Malpartida Tabucchi, este joven inquieto que ha llegado a Oasis de Escritores este domingo y si ellos ven en la repetición a través del canal, repito, Oasis de Escritores. Así que adelante, Jorge, cuéntanos todo lo que tú quieras, es tu programa, es tu espacio. Bueno, gracias por eso. Lo que yo podría contarles, igual con todo gusto, ustedes me pueden interrumpir con las dudas que tengan, ¿no? Pero un poco lo que mencionabas, ¿no? Mi trayectoria como escritor está muy conectada con mi oficio, ¿no? Yo soy periodista, de profesión yo soy periodista, entonces yo desde que tengo 19, 20 años escribo, ¿no? Escribo debido a mi labor como periodista en los periódicos, en revistas, en los medios de comunicación en donde he estado. Y mi escritura parte de eso, ¿no? Yo siempre he tenido esta vocación por la escritura, que se decantó en primer lugar por el trabajo del periodismo escrito, ¿no? Donde yo he estado, digamos, ya tengo más de 14 años como reportero, como editor, ¿no? Y por ese lado siempre hay una conexión con las historias, ir conectando con las personas, ¿no? Y en este caso, este libro de cuentos que se publicó este año con la editorial Aleteia, ¿no? Contra toda autoridad excepto, es cierto que es un proyecto de ficción, son historias, ¿no? Son cuentos, entonces no hay el material periodístico de la no ficción, de la verdad, pero sí parte un poco de esa experiencia vital que me brinda el periodismo. Hay muchas historias, aunque no son autobiográficas, que sí, por ejemplo, hablan de cómo es la vida de los periodistas que hacen el turno de la noche en los canales de televisión en una ciudad como Arequipa, ¿no? Hay un cuento que se llama así, Lechuceros, ¿no? Que son una pareja de reporteros que están buscando noticias sangrientas, ¿no? ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula el capítulo? El cuento se llama Lechuceros. Vale, Lechuceros. ¿Cómo el capítulo? Claro, sí, Lechuceros, claro, sí, que está en el libro de cuentos, ¿no? Sí, pero es una terminología con la que se denomina, ¿no? A los reporteros que cubren el turno de la noche, ¿no? Entonces, en ese cuento hay no necesariamente experiencias mías, porque yo nunca he hecho ese turno, yo siempre he cubierto más, yo siempre trabajo más en periódicos, ¿no? En medios de comunicación escritos, pero sí tengo muchos colegas que tienen esa experiencia, ¿no? Incluso de trabajar en una hora en la que no pasa nada, ¿no? Porque no sé cuántos nos estarán escuchando de ciudades que no son capitales, a diferencia de, no sé, Lima, Ciudad de México, Santiago, Buenos Aires, que quizás sí pasan muchas cosas en las noches. En una ciudad como Arequipa, en donde yo estoy, al sur del Perú, a veces no pasa nada, ¿no? Y a veces el periodismo puede estar conectado con esa apatía, con esa, incluso sin razón, de estar dedicándole tiempo y juventud a un momento en el que quizás no está pasando nada importante, ¿no? Que debería estar contándose, ¿no? Ese es uno. También hay otro cuento en este libro que se llama Cacería extraterrestre al pie del volcán, que es sobre un reportero que busca fenómenos ovnis en Arequipa, ¿no? Que conecta con los volcanes, con las cordilleras, con todo lo que hay alrededor de esta ciudad, la propia mitología de los eventos paranormales, pero que en verdad está buscando una verdad sobre su padre, sobre su pasado familiar,
pero que está contado como un reportero que busca, en verdad, noticias de ovnis en la ciudad de Arequipa. Entonces, por ahí está el material periodístico, un poco para ir a la pregunta que hizo Lupita de cómo yo he conectado mis inicios como escritor, en este caso como periodista, con mi literatura, ¿no? Y como maestro también, ¿cómo te encuentras entre tanto, rodeado de tantos jóvenes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué conocimiento les transmites? ¿Qué experiencia, sobre todo, sobre la carrera que has llevado tan hermosa hasta esta edad que tienes? ¿Y qué es lo que ellos responden? ¿Qué es lo que les inquieta de ti? ¿Qué les interesa saber de ti? ¿Y qué es lo que les impartes tú también a ellos? Les transmites sobre todo. Claro, bueno, yo soy profesor de redacción periodística o de redacción creativa, también enseño, bueno, en la Universidad de San Agustín, donde yo me he formado, donde yo estudié, ¿no?, la licenciatura de periodismo, y también enseño en una universidad privada, que es la Universidad de La Salle, y también enseño cursos de escritura, ¿no? Entonces, yo lo que trato de transmitirles es esta misma vocación o pasión que yo tengo por escribir, claro, con la metodología técnica, con la metodología académica, e ir conectando mis dos facetas, tanto como periodista, como escritor de no ficción y también como mi faceta literaria, ¿no?, de la escritura de ficción. Entonces, lo que a mí me ha sorprendido en este contacto con los jóvenes, porque son chicos que están en sus 18, 19, 20 años, ¿no? O sea, que hay una generación separada de por medio entre la mía y la de ellos, es que de todas formas hay puntos de conexión, eso que les decía al inicio. Al final la literatura, la escritura es una forma de conectarnos a través de las palabras, a través de las ideas. Entonces, por ejemplo, en mi libro de cuentos, que además de estos relatos que les estoy hablando de juventud y de reporteros, está construido sobre la base de la cultura popular del siglo XXI, es decir, el anime, la música punk, que a mí me gusta mucho, los fenómenos paranormales de internet, incluso las películas y todo el material que existe audiovisual en internet está ahí como una clave intertextual, pero que se supone que debería conectar con gente de mi generación o mayor, ¿no? Yo que he nacido en los 90s y soy, digamos, producto del nuevo siglo, también conecta con los jóvenes de estos tiempos, ¿no? Con veinteañeros, con adolescentes. A mí me ha sorprendido eso en las presentaciones o cuando yo he hablado con mis estudiantes de mis cuentos. No les gustará los mismos animes que a mí, por ejemplo, no les gusta Evangelion, pero les gusta otros animes como, no sé, Attack on Titan o Saitama y etc. Entonces hay conexiones de todas formas, temáticas, culturales, o no les gustará las bandas de punk que a mí me gustan, pero sí las bandas de punk de su época, ¿no? Entonces hay esa conexión, y yo creo que también pasa lo mismo con personas mayores, de generaciones incluso de la edad de mis padres, ¿no?, que conectan con las historias, pese a que los materiales pop no son de su época, igual tienen ese elemento contracultural o el elemento vital de la literatura. Entonces ha sido una experiencia muy rica esta. Qué interesante toda tu vida, todas tus actividades. ¿Algún comentario que quiera agregar por ahí, Marché? Bueno, yo te estoy escuchando, Jorge, y claro, tú eres incluso más joven que mis hijos, porque mis hijos ya andan por los 50. La mayor nació en el año 70, o sea, 20 años antes que tú, y el pequeño en el 75, o sea que iban muy seguidos. Entonces, todavía son un poco más mayores que tú, pero sí me recuerda tus alusiones al tipo de música que a ellos les ha gustado, que ya ha sido diferente al que yo he vivido en mi época joven, claro. Y en la época en la que ellos eran jóvenes, yo no tenía tiempo de vivir ningún tipo de música. La única referencia la tenía a través de ellos, porque yo tenía 4 hijos y además estaba trabajando también como profesora. En mi caso, profesora de matemáticas, de ciencias. Entonces, quiero decir que no tenía tiempo libre. Yo música en aquella época no escuchaba, pero a ellos sí les escuchaba hablar. Ellos se arropaban de una forma especial, de acuerdo con los músicos a los que iban a ver y con la gente que se relacionaban. Y bueno, yo ahora te estoy escuchando a ti, parece como que les escucho a ellos. Realmente es interesante porque
han pasado unos años, pero hay una parte, lo que tú dices, la música punk o como la podemos llamar, que está permaneciendo, que continúa, ¿no? Y es interesante que tú le dediques ahí una atención porque me imagino que harás reflexionar a los jóvenes también, igual que reflexionas tú. Claro, porque, por ejemplo, ¿no? El fenómeno de la música punk, digamos, contraculturalmente hablando, parte de Inglaterra, ¿no? En los años 70, fines de los 70, ya va a estar por cumplir medio siglo, ¿no? Pero ese fenómeno luego se distribuye a otros espacios. En España hay una movida muy fuerte de bandas punk y muy importante, que incluso llega a Perú su influencia, ¿no? Y lo mismo pasa en Argentina. Y en Perú también aparece un movimiento cultural alrededor de esta banda, de este movimiento musical. Y cada uno le da su visión, su forma de conectar con esa rebeldía contracultural, con esa rebeldía política, y que incluso, por ejemplo, no es lo mismo el punk que se hizo en Lima, una capital, que en Arequipa, que es mi ciudad. Entonces, yo hablo de eso en el último cuento del libro que se llama La verdadera leyenda de Percy Pari, que es sobre 3 adolescentes que quieren hacer una banda de punk en Arequipa, ¿no? Y en mis épocas, podríamos decir, digamos, yo que soy de inicios del siglo XXI, estamos hablando de los años 2005, 2006, ¿qué implica hacer música en una ciudad en donde no hay equipos, donde no hay salas de ensayo? El ritmo más popular es la cumbia, supongo, ¿no? O otros ritmos, ¿no? Entonces, de eso un poco trata, pero ahí están las conexiones universales, porque yo creo que hay muchos jóvenes de otras ciudades, de otros países, incluso de otros idiomas, que conectan con ello, ¿no? Porque al final la furia adolescente, la insatisfacción, entre comillas, odio a tu ciudad, porque en este cuento hay como esa insatisfacción con la tierra donde uno vive y la falta de oportunidades está ahí, ¿no? Entonces ese es el mensaje universal, podríamos decir, ¿no? Lo que conecta. Y más allá de dónde ocurra o qué tipo de música se esté tocando, eso es lo que un poco yo quiero transmitir con mi literatura, ¿no? Esa forma de conectarnos, ¿no? A través incluso del hastío, de las letras un poco fuertes que tiene el punk, ¿no? ¿Tú perteneces a algún grupo musical? ¿Haces música tú? No, por eso incluso me decanté por la escritura. O sea, a mí me gusta mucho este género, por ejemplo, el punk, el hardcore. De adolescente tenía mis bandas como cualquier chico, pero de manera muy, muy rápido me di cuenta que era malo, no servía para ello, no sabía ni tocar la batería, no tenía ritmo, ¿no? Pero, o sea, a mí me hubiera encantado tener la capacidad de transmitir en una canción lo que a mí me demora pues 30 páginas en un cuento, ¿no? Entonces, un poco esta historia que les hablo es una forma de referenciar esa experiencia. Incluso hay citas de canciones de bandas de la ciudad que el más, digamos, curioso podrá encontrar, o el que pertenece a ese mundo podrá identificar las canciones, las bandas, ¿no? Porque, como les digo, hay un lenguaje intertextual acá, ¿no? Pero más allá de eso, no sé tocar ni nada. Incluso yo parodio a la banda que tuve aquí, ¿no? O sea, me burlo un poco de ese fracaso, ¿no? Aquí, ¿no? En esta historia, ¿no? Y ese es un poco el juego que nos permite la literatura, ¿no? Vivir esas vidas que no pudimos tener, ¿no? Que no pudimos Jorge, ¿notas que tu escritura impacta en los jóvenes? ¿Qué efecto les produce lo que tú escribes? ¿Tienes posibilidad de que ellos te lean? ¿Consigues que te lean y que a ver, cómo reaccionan? Bueno, en general sí ha sido satisfactorio la publicación que hemos tenido, porque en primer lugar hemos podido estar presentes en muchas ferias de libro acá en Perú, ¿no? Hemos estado, bueno, en Arequipa, en mi ciudad, pero hemos ido a ciudades como Trujillo, que es en el norte del Perú, la tierra, bueno, donde está de Vallejo, ¿no? Para más luces, ¿no? De Watanabe también. En el sur también, en Moquegua, hemos estado en Juliaca, y en Lima, en la capital, hemos estado participando en la Feria Internacional del Libro. Entonces, en todas estas presentaciones había un contacto directo con el público, entre ellos muchos jóvenes, muchos adolescentes, en los que realmente es una llave de ingreso a la cultura popular. O sea, yo les digo que tengo cuentos donde hay animes, hay otakus, hay chicos que consumen estos materiales y desconectan. Más allá de que hay una historia, hay una trama, hay un lenguaje literario, les llama la atención y es una llave de acceso, ¿no? Lo mismo pasa con la música, ¿no? Es decir, yo les digo que hay una historia de unos chicos que quieren hacer una banda, incluso es una banda punk, ¿no?
eso también les llama la atención, más allá de que no entiendan las referencias de las bandas o del género, de la ciudad de que se esté hablando, incluso del contexto político en el que se menciona, ¿no? Igual es una llave de ingreso, ¿no? Y para mí eso es como que gratificante, porque yo tenía el temor de que este libro fuera, digamos, solo para mi generación, ¿no? Porque hay un libro que tiene mucha melancolía, mucha nostalgia, ¿no? Pero me ha sorprendido eso, que hay chicos que en las presentaciones me dicen, oye, yo también me gusta esta música, o también tengo mi banda de punk, o también me gusta el anime, ¿no? Voy a ver los animes que tú referencias, ¿no? Acá hay una fuerte intertextualidad con Evangelion, por ejemplo, que es un anime de mi época, ¿no? De inicios del siglo XXI, ¿no? Y ahora han salido otros animes, incluso las plataformas de streaming los tienen, ¿no? Y los puedes ver en tu celular, pero eso hace como que una conexión, ¿no? Es como cuando te encuentras en la calle a una persona que tiene la banda del polo de la banda que te gusta y le preguntas, oye, a mí también me gusta esa banda, más o menos es eso, ¿no? Es esa conexión, pero en este caso basada en la literatura, ¿no? Perdona, yo no sé qué es eso de los animes. ¿Nos lo puedes explicar a los mayores? Claro. Bueno, no, con todo gusto. Bueno, el anime es la animación japonesa, ¿no? Los dibujos animados japoneses que son muy populares, ¿no? En España también son muy populares, sí, porque ahí en España hay una cultura friki muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces hay dibujos muy universales como Astro Boy o, bueno, Dragon Ball, ¿no? El universal es Dragon Ball Z, aquel que me recuerda. Claro, exacto, que en México es también, supongo, y en Colombia, ¿no? En México, Colombia y Perú también, es todo un fenómeno, incluso del doblaje, ¿no? Porque se doblan los dibujos en japonés con voces de México, por ejemplo, que tiene una fuerte industria, ¿no? Así entonces, es. En España también, ¿no? Se hacen los doblajes. Entonces es eso, ¿no? Por ejemplo, es una cultura de Japón, una industria cultural de Japón, pero que llega a todo el mundo y que ahora se consume mucho más, y que incluso hay chicos que les gusta verlo en el idioma original y que están aprendiendo japonés, ¿no? Y consumen el manga, que es, digamos, la historieta japonesa, ¿no? Entonces son conexiones que se van haciendo universales, ¿no? Yo, por ejemplo, se darán cuenta por mi segundo apellido, yo soy descendiente de japoneses, ¿no? Mis abuelos son migrantes japoneses que llegaron al Perú, entonces hay incluso una conexión familiar ahí, ¿no? O digamos ancestral con esa cultura, ¿no? Claro, claro. Yo tengo una de mis nietas, que le encanta todo lo que tenga que ver con Japón, con la música, con el arte, con todo. Le encanta todo. Le gusta una barbaridad. Y sí. Cuando le hable de ti, le va a gustar escucharlo. Claro, supongo ahí el libro de cuentos le puede llamar la atención porque tiene eso, ¿no? Incluso hay unos dibujos mucho más también conocidos de los estudios Ghibli, ¿no? De Hayao Miyazaki, ¿no? Que es el creador de Totoro, de Viaje de Chihiro, ¿no? Que ganó el premio Oscar. Este año también este mismo director ganó el premio Oscar en animación por El Niño y la Garza. Entonces es una industria universal, pero que abre puertas, yo siento, ¿no? Estos materiales, ¿no? La música, los dibujos, incluso el fenómeno paranormal que les hablaba de los ovnis también genera otra conexión con otra subcultura, ¿no? Por ahí. Muy bien. Adelante, Isaura, si gustas hacer algún comentario. Por ahí ya veo que se adhirió Johnny Ampuero desde Chile, si no me equivoco, porque luego ando equivocando países. ¿Por ahí andas, Johnny? Bueno, sí, por acá estoy. Perfecto. Por acá estoy de Puerto Montt, del sur de Chile. Bueno, yo estaba escuchando desde Puerto Montt. Porque recordé, así mi mente recordó que hubo un día en que se celebraba el 8M y tocó la coincidencia que ese día falleció el creador de uno de los animes más grandes de Japón, que es Dragon Ball Z. Akira Toriyama falleció ese mismo día que hubo una marcha del 8M. Y resulta que la marcha del 8M pasó como a segundo plano porque todos le daban énfasis a que murió Akira Toriyama y quedó como relegado ese día el 8M.
Entonces ahí uno se da cuenta de cuánto trasciende toda la discusión de los animes. Y en este caso también me acordé que mencionaste a Saitama, que yo lo veía con mi hijo. Saitama claro, por ejemplo, ahí esas... Claro, que él era muy poderoso. Sí, ese anime que tú mencionas es un... que vence a sus enemigos de un solo golpe, ¿no? Entonces, incluso es un anime que consume ahora a los jóvenes, él habla de su hijo, a mis estudiantes, yo los veo con polos de Saitama, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? Yo pienso que al menos este libro está construido sobre esa premisa, ¿no? De que hay historias de adolescentes, de jóvenes, de adultos que están buscando sus proyectos personales, sus identidades, enfrentándose a esas autoridades que hemos mencionado al inicio, pero que hay una cultura que los rodea y que es una cultura ya globalizada, basada en todos los contenidos de Internet, ¿no? Y eso genera también algunos problemas, ¿no? Podremos decir pérdidas de identidad o de alienación, entre comillas, ¿no? Pero de todas formas también es un motor de conexión, incluso de conexión con los lectores y también con las personas que puedan llegar a este libro, ¿no? Porque quizás hay personas que no les interesa mucho lo que ocurre en una ciudad como Arequipa, pero quizás sí les puede interesar otros materiales. Y al revés, quizás hay personas que no les interesa ni el anime, ni el punk, ni los ovnis, pero acá también van a encontrar historias de personas que están buscando su identidad, que están buscando de conectar con sus proyectos de vida, de enfrentarse a algo, ¿no? Por ejemplo, hay el cuento de los ovnis que les decía, es un reportero que está buscando, claro, fenómenos paranormales, pero al final está tratando de encaminar su relación con su padre, ¿no? Porque es un hombre que acaba de perder a su padre, su papá ha muerto, ¿no? Entonces, de una manera más o menos trágica. Entonces, en esa búsqueda de lo paranormal está también una búsqueda de la identidad familiar, ¿no? De quién era su padre, de qué le ha legado él, ¿no? Entonces, ahí son las conexiones que uno va haciendo a través de la escritura. Gracias, Jorge, muchas gracias. Has hablado del fenómeno paranormal o la vista o tus cuentos en torno a los ovnis. ¿Desde qué perspectivas lo has abordado? Bueno, en este caso también hay una clave de parodia, ¿no? Tú por algo está el excepto, ¿no? Porque esto nace incluso, no es la única razón, pero hay un meme, van a haber conocidos que dice, contra toda autoridad, excepto mi mamá, ¿no? Y generalmente ponen a un chico muy rebelde con su bomba molotov o con su cresta punk, ¿no? Y que claro, se puede rebelar ante todo menos a la autoridad de su madre, ¿no? Entonces va por ese lado, ese guiño también paródico, tiene mucho en estos cuentos. Entonces, por ejemplo, en el cuento de los ovnis, ¿no? Cacería extraterrestre al pie del volcán, parte también de esa idea, ¿no? De que a veces la fenomenología ovni, hay personas que sí la toman muy en serio, que quieren encontrar alguna respuesta, y por ahí a mí me causa curiosidad como, o sea, yo no es que sea un creyente, ¿no? Pero sí me causa curiosidad por qué sí hay gente que trata de entender en ello, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es, con mi deformación de periodista, he recopilado toda la información que he podido encontrar sobre el fenómeno ovni en mi región, ¿no? Entonces, desde crónicas de la época colonial que hablaban de que cuando erupcionó un volcán, el Huayna Putina, se vieron naves voladoras, fenómenos que las Fuerzas Armadas han encontrado, porque hay casos documentados acá en Arequipa de, por ejemplo, militares que han enfrentado a objetos voladores, ¿no? Que incluso aparece en los archivos clasificados del Pentágono, ¿no? O noticias que aparecen en los periódicos de ovnis, e incluso acá hay programas especializados en el fenómeno ovni. Y sabrán que incluso yo vengo de Arequipa, que es la tierra de Pedro Paulet, no sé si ustedes lo conocen, que es un científico que es el precursor de los viajes aeroespaciales, ¿no? Incluso la NASA lo reconoce porque sus diseños que él hizo en el siglo XIX, ¿no? Sirvieron para las investigaciones para luego llegar al espacio, ¿no? Entonces es un científico muy, muy importante acá en Perú, internacionalmente también se reconoce, pero yo vengo de esa ciudad, ¿no? En Arequipa nació Pedro Paulet, ¿no? Entonces, yo incluso meto la figura de Paulet como alguien que también vio ovnis. Entonces, mezclo todo eso, esas referencias, entre la búsqueda de este periodista por la verdad y también parodio un poco, ¿no? De que al final, ¿qué son los ovnis para nosotros, ¿no? ¿Qué son esas luces en los cielos, ¿no? ¿Qué significan para nosotros? Entonces, más o menos ahí es el juego intertextual que yo planteo en esta historia, ¿no? Jorge,
fuiste elegido entre los 10 mejores cuentos de ciencia y tecnología. Es un reconocimiento en el que tú también formaste parte. ¿Nos puedes platicar alguna experiencia? ¿Qué fue lo que te dejó esa vivencia? ¿Qué fue lo que te motivó? Puedas decir qué experimentaste tú al ser reconocido entre los 10 mejores cuentos de ciencia y tecnología. Claro. Americanos hizo un concurso, ¿no? El premio OEI de cuentos de ciencia y tecnología, ¿no? Y este concurso era a nivel iberoamericano, ¿no? Y claro, yo formé parte de los ganadores, y los ganadores de este concurso fueron publicados en una antología de una editorial de Argentina, Compañía Naviera Ilimitada, ¿no? Esta antología se llama Otras Formas de Ser Humano. Entonces, para mí fue un gran reconocimiento en un primer sentido, pero también una gran oportunidad de poder llevar mi literatura a más espacios, porque esta es una edición, en primer lugar, que se ha hecho, bueno, en otro país, en Argentina, entonces ya estamos llegando con mi literatura a otros espacios, pero además es una forma de que este libro, que es bilingüe, porque se ha sacado en castellano y en portugués, llegue a más espacios. Ha tenido distribución en toda Sudamérica. Esta es una editorial que tiene presencia en varios países, entonces está en varias ferias, y por ello también mi literatura ha ido recorriendo a más lugares, ¿no? Y también es importante porque el jurado que reconoció a estos autores, ¿no? Los seleccionados, son autores a los que yo leo mucho y respeto mucho, ¿no? Como Liliana Colanzi de Bolivia, Fernanda Trías, ¿no? De Uruguay, Martín Felipe Castañeda de Argentina, ¿no? Y demás, ¿no? Jurados. Entonces, por esa forma de llegar a más lectores, ¿no? Para mí ha sido bien gratificante porque me han podido entrevistar de otros países, ¿no? He tenido entrevistas en el extranjero, mi libro ha llegado a ferias de otros lugares, entonces eso para mí ha sido una experiencia muy buena, ¿no? Y que hace que mi literatura pueda ir llegando a más lectores, ¿no? Fíjate, Jorge, que estoy emocionada, estoy impactada de que tan joven haya logrado tantas cosas, y a mí sí me gustaría, tu antología es bilingüe, como tú has dicho, también te han entrevistado gente de otros países, y eso es muy interesante. ¿Tú qué opinas de las ferias de los libros? ¿Realmente existe una promoción para tus obras en esos espacios? O cuando menos te das a conocer? ¿Qué opinión tienes de las ferias internacionales de los libros que frecuentemente nos encontramos aquí en este medio? Claro, sin duda para mí, digamos, es bien valioso el contacto. O sea, en estos tiempos hay que aprovechar, digamos, todas las audiencias que uno tiene, ¿no? Para llevar la literatura. Estamos ahorita en un espacio digital, pero hay espacios físicos, y uno de ellos es la conexión con los lectores directamente a través de las ferias. Y para mí sí ha sido una experiencia muy, muy bonita. En primer lugar, porque mi editorial, ¿no? Aleteia, que es una editorial independiente de Perú, y ya tiene 18 años trabajando, tiene esa forma de trabajar a través del circuito de ferias. En Perú hay ferias, digamos, durante todo el año en diferentes regiones, en diferentes ciudades, unas más grandes que otras, pero eso nos permite que los libros no estén, digamos, ahí empolvándose en la librería, que es un importante también, claro, las librerías, pero, por ejemplo, en Perú hay muchas ciudades, incluso grandes, en las que no existe ni una sola librería, ni siquiera cadenas así de multinacionales. Entonces, ese es un grave problema, y a veces las ferias del libro, que se hacen una vez al año, permiten eso, llevar los libros, pero también las novedades editoriales, principalmente de autores peruanos, de autores locales, y llevar a los autores para que conversen, para que hablen de sus libros, para que discutan. Entonces, para mí sí es importante el circuito de ferias. Yo he estado, digamos, todo este año así como banda de rock, he estado yendo a varias ciudades, he estado en varios sitios, norte, sur, centro del país, y he tenido una bonita experiencia, ¿no? Conocer a otros autores, conocer a otros públicos, de todo tipo, ¿no? Entonces, para mí, por eso es muy, muy gratificante y muy bonito. Incluso, ojalá se pueda llegar a ferias de otros
otros países, ¿no? En México, en Colombia, en Chile, ese es el proyecto que tengo a futuro. Por el momento, a través de esta antología, ¿no? La de Otras formas de ser humano, ¿no? Que fue resultado del premio de la OEI, ya he llegado a otros lugares, he estado en ferias en Argentina, por ejemplo, el libro, ¿no? El libro ha estado presente. Tu antología bilingüe. ¿Qué experiencia tienes al convivir con tus alumnos, entre comillas, jóvenes, igual que tú? ¿Qué experiencias tienes? ¿Qué preguntas te hacen? ¿Qué motivaciones les transmites tú? Ellos que te preguntan, están asombrados con tener un maestro de alto nivel como lo eres tú, ya con una trayectoria a los 33 años, 34 años, con una trayectoria muy grande como periodista, como escritor, como docente, como ganador de premios en antología bilingüe, etcétera. ¿Qué imagen tienen de ti los chicos? ¿Tú qué captas de ellos? ¿Y qué les puedes transmitir tú en este momento a todos los jóvenes que te están escuchando y que te están viendo? Bueno, en primer lugar, yo creo que es lo que a mí más me interesa como docente, especialmente profesor de escritura, ¿no? Es transmitir esa pasión que yo tengo, ¿no? Por la literatura, por la lectura y por, en general, sí, y la pasión de escribir, ¿no? Y también hacerles entender a los jóvenes que se acercan que al final hay un elemento vocacional aquí en la escritura, porque hay muchos que les gusta la literatura, que quieren escribir, pero que a veces, por un lado, lo notan como que muy dificultoso, que es como el fuego sagrado de los dioses, cuando no es así, ¿no? Algo que a mí me ha permitido el periodismo es que al final la escritura es producto de un oficio, de algo que se hace, si lo haces todos los días, como pasa con los periodistas, que todos los días tenemos que escribir, a veces saldrán cosas buenas, a veces saldrán cosas malas, pero se va generando un manejo del lenguaje, un entendimiento de la palabra. Entonces, eso mismo yo trato de transmitir, es que no le tengan miedo a la escritura, ¿no? De que no es algo que solo se le da a los superdotados, a las personas totalmente talentosas, ¿no? Sino que es algo que se debe ir trabajando día a día y basado, sí es cierto, en una vocación, en un real deseo de querer contar historias propias, historias de otros a través de la no ficción, ¿no? Del periodismo también, ¿no? Entonces, ese es algo que yo quiero transmitir. Y también que la escritura es algo plástico que se mueve, ¿no? Porque yo estoy en el periodismo, estoy en la ficción, pero incluso el libro de cuentos que les hablo es más cosas pop, más cosas urbanas, y esta antología donde estoy junto con otros autores de Argentina, de Brasil, de Chile, es que yo trato con un cuento de ciencia ficción, es un cuento que se llama Sabía que vendrías a buscarme, que no forma parte de este libro, ¿no? Sino que es de otro proyecto, pero es la ciencia ficción, estoy incursionando en otros territorios. Entonces, esa idea que también quiero transmitirles a mis alumnos es eso, que la escritura es algo plástico, que se va moviendo, se va movilizando según también los deseos que tiene uno como autor, ¿no? Ah, qué bonito. Qué bien, pues vamos a darle oportunidad en este momento a Isaura Cardona. Isaura, que desea hacer algún comentario. Adelante, Isaura. Gracias, Lupita. Jorge, ¿qué le dirías a tus estudiantes y a todos esos jóvenes que quieren escribir y que no tienen la oportunidad de ir a una academia a formarse como periodistas o talleres o ir a talleres de escritura creativa? Porque tú eres especializado, tienes maestría en escritura creativa. Claro, bueno, sí, yo, claro, de formación soy periodista, pero tengo mi maestría es en escritura creativa, ¿no? Que es una vertiente digamos, de la literatura, ¿no? Entonces, tengo esas dos formaciones, podríamos decir. Pero, ¿qué les podría decir? Lo que sí es cierto es que no necesariamente porque pases por la universidad o por una escuela de escritura o porque estudias literatura o porque estudias periodismo, vas a terminar escribiendo, como se dice, literatura, ¿no? Hay ese elemento, como les digo, principalmente vocacional, ¿no? Entonces yo lo que tendría que decir es que en primer lugar ellos hagan una evaluación de si en verdad existe ese deseo de escribir, porque no hay unas personas que también se dejan llevar por esas luces de que yo quiero ser escritor, el glamour, ¿no? Y cuando no es cierto, no es tan así, ¿no? Lo importante al final es escribir, ¿no? No tanto ser escritor, ¿no? Sino hacer el trabajo con la palabra, de desarrollar el proyecto, de terminar un proyecto narrativo o literario, ¿no? Eso es lo primero que les tendría que decir. Y segundo es que al final nosotros aprendemos a escribir
de otros, ¿no? Ya sea por la lectura, pero también aprendiendo de otros o conectándonos con otras personas, ¿no? La escritura es una labor muy solitaria porque tú estás solo frente a la pantalla durante horas, pero también tú tienes que compartir mucho con los demás, ¿no? Personas, tener tu comunidad de lectores, tu comunidad de otros autores con los que tú conversas y conectas, e incluso esa comunidad de lectores que ya fallecieron, que son los libros, ¿no? Estos autores que ya no están, pero de los que puedes seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría sería eso, ¿no? Que evalúen muy bien cuál es su deseo de escritura, si en verdad hay una vocación o solo una cuestión de, entre comillas, búsqueda de fama, que no necesariamente se va a conseguir, porque no es algo que siempre va a ocurrir. Y segundo, que realmente busquen diferentes formas de aprender, ¿no? La academia sirve mucho, la universidad sirve mucho, el oficio periodístico sirve mucho, pero cada uno encontrará su camino, ¿no? Y siempre que estemos bien acompañados de la lectura y de otras personas que les interesa y les apasiona la lectura, así como ustedes, va a surgir escritura, ¿no? Bueno, ¿dónde se consiguen tus libros y 3 deseos por cumplir? No, ¿y qué autor te ha influido así como de manera superlativa? Ya, bueno, para responderles rápido, bueno, mi libro, si están en Perú, lo encuentran en las librerías, ¿no? De Perú, ¿no? Están en el Virrey, en Lima, por ejemplo, o a través de mi editorial Aleteia, ¿no? Que en sus redes sociales lo pueden encontrar. Pero si no están en Perú, la pueden encontrar a través de la plataforma Buscalibre. Ahí en Buscalibre encuentran este libro, El Contratado de Autoridad Excepto, que es mi primer libro de cuentos, ¿no? Que salió con Aleteia, estos cuentos que les digo, ¿no? De otakus, de punks, de cazadores de ovnis. Y también encuentran la antología de ciencia ficción que sacó Compañía Navieri Limitada, ¿no? Donde estoy yo junto con otros 9 autores de Iberoamérica. Ahí está mi libro, mi cuento Sabía que vendrías a buscarme, ¿no? Ahí me pueden encontrar, ¿no? Los que no están en Perú, ¿no? También me pueden buscar a través de mis redes sociales, ¿no? Como Jorge Malpartida Tabucci, tanto en Facebook como en Instagram, que ahí también podemos seguir con la conversación. Luego, me mencionas lo de qué autor me influyó mucho, ¿no? En general son varios, ¿no? Pero al que yo podría quizás reconocer como clave es a Jorge Luis Borges, ¿no? Al escritor argentino. Pero a mí me gusta decir siempre esto, que la parte que más me interesa de Borges no es tanto la parte que a veces les gusta a otros, ¿no? Que es su narrativa, sino a mí es como que sus historias más de biografías falsas o como de juegos literarios, que son la historia universal de la infamia, ¿no? Ese Borges a mí me gusta, el Borges que se inventa biografías, que se inventa libros, que se inventa citas, ¿no? Ese que hace el juego intertextual y que a veces no toma tan en serio lo que está haciendo, a mí me gusta, porque es un Borges también pop, que habla de cine, western, de piratas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero Borges como autor es alguien que sí está ahí muy presente para mí, ¿no? Y me mencionaste 3 deseos, ¿no? Bueno, uno es seguir conectando con lectores de todo el mundo, donde hay habla hispana. Estoy muy feliz de conectarlos y cuando se traduzcan a más idiomas, conectar con más chicos y chicas y jóvenes de corazón y físicos, ¿ah? ¿No? De todo, ¿ah? Porque la literatura y yo saben que es intergeneracional, ¿no? Ese es un primer deseo, ¿no? Un segundo deseo es poder digamos, terminar los proyectos narrativos que yo tengo, ¿no? Tengo varios proyectos, tanto de no ficción como de ficción en proceso, entonces me gustaría que se cumpla ese deseo de poder terminarlos y poder seguir llevando más de mi literatura a más gente, ¿no? Y por último, me gustaría, ya que me dejas ahí como que esa idea de qué otro deseo, es poder quizás presentar, ya que hay personas, hay un amigo de Chile, una amiga de Colombia, una amiga de España y una amiga de México, al menos poder presentar mi libro físicamente en cada uno de sus países, ¿no? Si es en sus ciudades, geniales, ¿no? Pero me encantaría poder presentar alguno de mis libros, que estos que están en proceso, en alguna de sus países, y si es mejor, en alguna de sus ciudades, para que esta conexión no solo sea digital, sino física. Y lo mejor es que ustedes estén ahí presentes, ¿no? Bueno, ya tienes en Colombia, en México, en España, en Chile, 4 amigos que seguramente te encontrarás y teniendo la oportunidad, abrirá el camino para que llegues a ser invitado en una de nuestras ferias. Claro, con todo gusto. Gracias, Lupita. Continúa, Merche, Lupita.
Gracias, Jorge. Leo aquí un título que me ha sorprendido de un cuento o un libro que se titula Patato, el goleador humilde que mira al frente. ¿De qué trata? Me ha chocado. Claro, ese es mi primer, digamos, libro publicado, que es un libro de no ficción. En este caso es un libro periodístico, acá está, ¿no? Es un perfil periodístico sobre un jugador de mi ciudad de Arequipa, ¿no? Eduardo Patato Márquez, que es un jugador de los años 60, 70, sí. De esa época. Es un nombre real. Sí, es una crónica, es un texto, digamos, periodístico, ¿no? De no ficción, ¿no? El jugador existió, jugó, ¿no? Y un poco uno es de la época en que el fútbol no es como ahora, que se ganaban millones, ¿no? No eran transacciones millonarias, ¿no? Incluso yo cuento eso, que este era un jugador tan exitoso, ¿no? Pero que cuando lo compraron para el club, donde realmente costó un juego de sillas y una mesa, ¿no? De comedor, eso fue su costo, ¿no? No fue como la transacción de Mbappé o de Messi, ¿no? Entonces, es para denotar un poco el fútbol en otras épocas, pero además, pese a que este es un jugador de mi ciudad, que es Arequipa, quizás Arequipa no es tan conocida por su fútbol, habla de una época en la que sí venían jugadores de todo el mundo a hacer giras, ¿no? A Perú y a otros países, y digamos, este es un jugador que se enfrentó al Santos de Pelé, por ejemplo, ¿no? Cuando Pelé vino a Arequipa, él jugó y le metió un gol al Santos de Pelé, o contra el Dinamo Moscú ¿no? De la Araña Negra, también cuando ellos vinieron, él jugó contra ellos. Entonces, era la estrella, es hasta ahora considerada la estrella del equipo de mi ciudad, que es el FBC Melgar, ¿no? Quizás algunos lo han conocido. Claro. Un Jorge Malpartida del fútbol. Bueno, fuera, ¿no? Porque, bueno, el señor Eduardo Márquez, a quien yo pude conocer, entrevistar, sí realmente era un jugador excepcional, ¿no? O sea, es el goleador histórico, es considerado uno de los ídolos de este país, jugó estuvo, digamos, en los equipos el equipo más importante de mi ciudad, ¿no? Y se enfrentó a grandes equipos, como no sé si a los que les gusta el fútbol, pero el Santos de los 70, el Santos donde jugaba Pelé, era básicamente como el Real Madrid, podríamos decir ahora, ¿no? Era el equipo de las estrellas, ¿no? Entonces, contra ese club, él se enfrentó. Entonces, este perfil habla un poco de eso, de cómo este jugador existía en una época y que pese a todo ese talento, era una persona muy humilde, una persona muy simple, ¿no? Y que incluso cuando yo lo he conocido, bueno, no era totalmente millonario, pero era muy consciente de lo que había logrado él con su equipo. Él, digamos, logró el ascenso de su equipo, el FBC Melgar, y desde esa época nunca más descendió el club, ¿no? Entonces él logró como la gesta histórica de llegar a la máxima división del fútbol profesional en Perú con su equipo, y pese a todos esos éxitos que él logró, no era alguien altanero ni soberbio, ¿no? Sino era alguien era un abuelo querendón, ¿no? Porque yo lo conocí en su faceta ya de abuelo, ¿no? Entonces, es un poco eso, es una historia que yo quería resaltar, y yo tuve la dicha de poder incluso presentar el libro con el jugador presente, ¿no? Ella falleció hace unos años, ¿no? Pero nosotros lo presentamos el libro en el 2019 con él presente, ¿no? Y eso fue muy bonito porque la gente iba ahí y tú notabas en vivo el éxito que tenía él, ¿no? El cariño que le tenían a este jugador, ¿no? Así es. Pues para nosotros, Jorge, ha sido un placer. La magia se está terminando. Para nosotros, te repito, un verdadero placer haberte escuchado, haber conocido todas tus vivencias, tus experiencias, y te deseamos de Oasis de Escritores lo mejor. Ojalá que cuando tengan nuestra edad seas tú el coordinador de Oasis. Lupita, nos queda viendo una segunda parte. Claro, con todo gusto, yo presto. Luego a visitarlos de nuevo. Jorge, con todo gusto, muchas gracias. Ojalá que cuando tengan nuestra edad también encabeces Oasis de Escritores. Bienvenido a Oasis de Escritores. Con todo gusto, con todo gusto. Eternamente. Muchísimas gracias, te mando muchos saludos, mi corazón entero, y un besote, un abrazo. Gracias, Jorge. Un abrazo a todos tus países. Queda mucho por contar todavía con tus próximos proyectos. Claro que sí, yo gustoso